Cualquier estímulo nos lleva a una reacción química. Estos estímulos pueden ser voluntarios, obligatorios, internos y electivos. Estímulos voluntarios es cuando decido aceptarlo y mantenerme en él. Por ejemplo, vivo al lado de una persona ruidosa que me genera molestia, pero aun cuando tengo la posibilidad de mudarme, elijo quedarme en ese lugar. Estoy aceptando mantenerme ante un estímulo que genera enojo. El estímulo obligatorio es cuando ocurre algo que yo no estoy esperando, una situación o una conducta que viene del mundo exterior y nuestro cerebro simplemente debe procesarlo. Por ejemplo, imagina que estamos en la playa y comienza a llover. Esto es un suceso que va a generar una reacción emocional. Cuando aparece este tipo de estímulo, estoy obligado a aceptarlo, estoy obligado a vivirlo, estoy obligado a experimentarlo, porque sencillamente aparece, no es algo que está planificado, no es algo que ha ocurrido anteriormente, sencillamente apareció en un momento en particular. Pero no estoy obligado a permanecer allí, podría tomar mis cosas e irme de la playa. Si en lugar de irme, elijo quedarme, aun cuando esté molesto y me llene de ira, entonces ahora estoy eligiendo el estímulo. No puedo decir que es un estímulo obligatorio porque lo elegí, entonces es un estímulo voluntario. Elegí permanecer en un escenario que me está generando ira, que me está generando molestia, dolor, que me está generando un tipo de amargura. Puedo quedarme en la playa renegando, criticando, murmurando, amargado y expresando cuánta molestia siento por mi mala suerte. Pero también podría irme de aquel lugar. Ahora, obviamente puedo llevarme conmigo voluntariamente el estímulo junto con su emoción. Puedo recoger las cosas, salir de la playa, irme en el auto y de igual modo renegar, criticar, murmurar, amargarme y expresar cuánta molestia siento por mi mala suerte. Ya esto viene siendo un tema que está bastante relacionado con la actitud, con el carácter, con los paradigmas y con la madurez emocional. Pero en cuanto al tema de los estímulos, esa aparición sorpresiva de la lluvia fue un suceso que llegó y me vi obligado a vivirla. La reacción emocional es inevitable. Permanecer en esa emoción es selectivo. También tenemos los estímulos internos, y este tipo de estímulo está muy asociado a las memorias. Siempre que experimentamos una situación, un hecho, un suceso, nuestro cerebro lo almacena como una memoria episódica, pero no solo guarda los datos como si leemos lo ocurrido en un libro de historia. Nuestro cerebro guarda todo lo que está pasando, todo lo ocurrido junto con la emoción que surge al vivirlo. Posteriormente esa memoria se convierte en un recuerdo y como nuestro cerebro no distingue entre fantasía y realidad, porque esto es una función de la mente, el cerebro revive el hecho como si estuviese ocurriendo nuevamente, como si eso es algo que está pasando en el presente. Entonces revivo la emoción, tal vez la elevo, la incremento, la alimento y la vuelvo a guardar ahora con una emoción más grande. Si esa experiencia que viví fue placer y lo almacené con alegría, la memoria aparece como recuerdo, se convierte en un estímulo y ¿qué va a generar? Más alegría. Pero si la experiencia fue de dolor y la almacené, por ejemplo, con ira, cuando la memoria se activa y se convierte en un recuerdo, es decir, cuando aparece esa vivencia nuevamente allí, que estamos simplemente un día pensando y reaparece, lo recordamos, lo revivimos, entonces es un estímulo que va a generar más ira. Y aquí debemos detenernos para hacernos una pregunta obligatoria. Nosotros como profesores, como padres, como líderes, cuando trabajamos con nuestros discípulos, con nuestros estudiantes, con nuestros aprendices, con nuestros hijos, nuestras enseñanzas son estímulos, son episodios que generan placer o que generan dolor. Cuando alguno de ellos necesite ir al baúl de las memorias, cuando necesiten recordar algo de lo que les hemos enseñado, ¿qué van a encontrar? Un aprendizaje que está asociado con dolor y en consecuencia se convierte en un estímulo que les lleva al dolor, o un aprendizaje que lo recibieron con placer y cuando lo recuerden, cuando lo revivan, cuando lo traigan nuevamente al presente, entonces van a encontrarse con un estímulo que les lleva al placer. Un neuroeducador, un neurolíder o un neuropadre siempre tendrá esto en consideración y lo implementará como una herramienta positiva. Es que incluso muchos años después de morir podemos seguir siendo generadores de placer en aquellos que hoy abren sus cerebros, que abren sus corazones para que nosotros coloquemos en ellos información, para que nosotros agreguemos a ese baúl memorias. Y hay un cuarto tipo de estímulos que son los que llamamos electivos, es decir, aquellos que yo elijo, que yo decido introducir en mi cerebro porque generan placer. Aunque hay personas dramáticas que eligen lo contrario, que siempre están eligiendo estímulos que les generen dolor, tristeza, amargura, porque así se pueden comunicar con la gente, incluso hasta llegar a llamar la atención.
Pero si somos inteligentes, entonces vamos a provocar esos estímulos que hacen que se estimule en mi cerebro el placer. Elegimos aquellos estímulos sanos que hacen que mis glándulas y que mis neuronas produzcan neurotransmisores, produzcan hormonas que eleven esa sensación de plenitud, de placer, de felicidad. Por ejemplo, si un día voy al gimnasio y lo que ocurre me produce la sensación de estar vivo, de estar lleno de salud, entonces elijo ir todos los días para que el estímulo se repita y vuelva a ocurrir y vuelva a repetirse. Cada ser humano tiene la libertad de escoger, de descubrir y de asumir, de tomar, de hacer los suyos aquellos estímulos que se asocian al placer. Y al darse cuenta que hay placer, entonces nosotros podemos elegirlos y hacer que se repitan y hacer que se repitan, y de esta forma podemos construir vidas felices, vidas sanas, vidas que incluso para muchos pueden ser envidiables. Obviamente siempre cuidando que no sean estímulos que más tarde den como resultado daños en mi cuerpo o en mis relaciones familiares, en mi economía, en mi espiritualidad. Es decir, aquellos estímulos como el uso indebido de drogas, de alimentos, bebidas, relaciones, etc. El principio a entender, a comprender y a ser parte de nuestra vida es que hay estímulos que producen placer y hay estímulos que producen dolor, y cada uno de nosotros tiene la libertad de manejarlos, de administrarlos y de provocarlos. Incluso los estímulos obligatorios pueden ser manejados con una correcta actitud para generar placer. ¿Cómo así, profesor? Bueno, por ejemplo, si tomamos este hecho de que estamos en la playa y de repente comienza a llover, en lugar de amargarme porque las cosas no salieron como yo esperaba, como yo planifiqué, puedo aprovechar que está lloviendo justo cuando estoy en la playa, entonces experimentar algo diferente. Así como lo hacen los niños. Ellos son seres que tienen la capacidad de convertir cualquier situación en un suceso único y agradable. Por algo Jesús dijo: de los niños es el reino de los cielos. O sea, tal vez lo que él quiso decir fue: de esas mentes capaces de ser felices son las bendiciones de Dios. Indiscutiblemente, ser feliz es una decisión. Y hacer felices a quienes nos rodean también es una decisión. Y si estamos en el campo de la enseñanza, podemos elegir hacer felices a quienes están aprendiendo de nosotros en lugar de hacerles la vida imposible.